Hoy estoy aquí para hablarles sobre el nutriente número 1 más importante para la salud del cerebro, sin competencia. Es el ácido graso omega 3, el omega 3 de cadena larga. El ácido graso omega 3 constituye el 40% de los ácidos grasos en la sustancia gris del cerebro, el cuerpo de sus neuronas, los centros de control del cerebro. Hace que usted sea usted. Y el ácido graso omega 3 no es solo estructural en el cerebro. Influye en cómo se comunican las neuronas entre sí, cómo se activan las sinapsis, controla la inflamación y ayuda a limpiar los desechos cerebrales. Y sin suficiente cantidad se están sembrando las semillas de la enfermedad de Alzheimer, y hoy se lo voy a demostrar. Pero también hay buenas noticias, excelentes noticias de hecho, porque cuando se entiende la biología, se puede actuar antes de que sea demasiado tarde. De hecho, aquí hay un secreto. Aquellos de nosotros con el mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer, también tenemos un superpoder, pero uno que debe usarse temprano. Quédense conmigo porque van a salir de este podcast con herramientas reales, optimismo real, pensando como un neurocientífico. Pero primero voy a tener que poner a trabajar sus 86.000 millones de neuronas. Empecemos. Sin el ácido graso omega 3 no hay cerebro físico. El ácido graso omega 3 es un componente estructural central del cerebro. Apoya el aprendizaje, la memoria y la resiliencia cognitiva. La enfermedad de Alzheimer comienza mucho antes de los síntomas. Esto es lo contrario de lo que podríamos esperar según los datos que hemos revisado hasta ahora. Por lo tanto, aquí tenemos una paradoja. Mantener niveles muy altos de consumo de ácido graso omega 3 no es opcional. Es de vital importancia. Bien, este podcast se divide en 4 partes. En la parte 1, conoceremos a nuestro jugador estrella, el ácido graso omega 3. Cubriremos las funciones del ácido graso omega 3 en el cerebro. En la parte 2, entraremos en materia con el gran cambio metabólico. Exploraremos el cambio crítico en el metabolismo de los lípidos, uno que ocurre muy temprano en el proceso de la enfermedad de Alzheimer. En la parte 3, profundizaremos aún más en los mecanismos biológicos, los mecanismos implicados en la neurodegeneración y el metabolismo del ácido graso omega 3. Vías clave que dan forma al cerebro. Y luego, en la parte 4, les hablaré de mi protocolo personal. Todo lo que discutimos se reduce a esto. Y no solo les voy a decir lo que dice la ciencia, sino que les diré exactamente lo que yo hago. Este es el protocolo que sigo conociendo mi riesgo genético y la biología por la que vamos a transitar. Repasemos 4 funciones esenciales del ácido graso omega 3 en el cerebro humano, para demostrarles que no es un recurso de un solo truco. El ácido graso omega 3 es un componente estructural central del cerebro. El ácido graso omega 3 constituye un sorprendente 40% de los ácidos grasos en la sustancia gris del cerebro. Es vital para las membranas de las células cerebrales estructurales y la vaina de mielina que aísla las neuronas y les permite activarse. Esencialmente, es indispensable para el sistema de cableado y el cuerpo del cerebro. Sin el ácido graso omega 3 no hay cerebro físico. Pero pasemos a cómo el ácido graso omega 3 en realidad mejora el metabolismo de la glucosa en el cerebro, a pesar de ser un ácido graso. Una de las características de la enfermedad de Alzheimer es la disfunción del metabolismo de la glucosa en el cerebro, porque el cerebro necesita quemar algo de azúcar. El ácido graso omega 3 puede aumentar la expresión de los transportadores de glucosa, llevando la glucosa a las neuronas para que pueda usarse como energía, y puede ayudar a contrarrestar esta disfunción central que se desarrolla en la enfermedad de Alzheimer. En tercer lugar, el ácido graso omega 3 aumenta los niveles cerebrales del factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una proteína crucial para el crecimiento, la reparación y la plasticidad de las neuronas. El factor neurotrófico derivado del cerebro apoya el aprendizaje, la memoria y la resiliencia cognitiva, y el ácido graso omega 3 apoya a este factor. En cuarto lugar, el ácido graso omega 3 es antiinflamatorio. Ejerce potentes efectos antiinflamatorios a través de muchos mecanismos.
reduce las vías de señalización inflamatorias y es precursor de los mediadores especializados pro-resolutivos. Esta es una nueva clase de moléculas muy estudiadas como las resolvinas, las maresinas y las neuroprotectinas, compuestos que curan y protegen activamente el cerebro, pero hablaremos más de eso más adelante. Ahora, quiero llevarlos a la parte 2, el gran cambio metabólico. Veamos ahora cómo cambia el metabolismo de los lípidos con el tiempo en el cerebro, especialmente en los portadores de ApoE4, aquellos con el mayor riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer. En la enfermedad de Alzheimer se progresa desde una cognición normal hacia el deterioro cognitivo leve, y finalmente a la demencia. Lo que se observa con total claridad es que el metabolismo de los lípidos, representado por la línea verde, es el primero en disminuir. Solo después, en la cadena de fichas de dominó, vemos aparecer las patologías características de la enfermedad de Alzheimer, las placas amiloides, los ovillos de tau y finalmente el deterioro cognitivo. Todo esto ocurre después de la disfunción del metabolismo de los lípidos, lo que sugiere o es coherente con la idea de que el metabolismo disfuncional de los lípidos está en una etapa anterior, siendo quizás uno de los primeros desencadenantes de la patología de Alzheimer. Por lo tanto, si se optimiza el metabolismo de los lípidos a una edad temprana, antes de que se establezca la patología, se podría prevenir, retrasar o detener la degeneración posterior. Para los portadores de ApoE4, esto es especialmente urgente. Detengámonos a considerar la lógica detrás de esto. La ApoE es un gen que codifica una apolipoproteína. Estas proteínas participan profundamente en el metabolismo de los lípidos. La ApoE4 es una de las 3 variantes principales del gen de la apolipoproteína E, que son la apolipoproteína E2, la apolipoproteína E3 y la apolipoproteína E4. Una cuarta parte de las personas son portadoras de la apolipoproteína E4. Por lo tanto, es bastante común. Sin embargo, la apolipoproteína E4 está presente en el 65% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Y dado que la apolipoproteína participa directamente en el metabolismo de los lípidos, no es de extrañar que aquellos con la variante apolipoproteína E4 sean especialmente susceptibles a deslizarse por esa pendiente verde de manera más rápida y temprana. Esto es lógico y los coloca en una situación de mayor riesgo. De todos modos, en un cerebro sano, el ácido graso omega 3 tiene una vida media larga, de aproximadamente 2 años y medio en el cerebro humano. Ese es el tiempo que tarda el ácido graso omega 3 en descomponerse a la mitad. Pero, en los portadores de apolipoproteína E4, el ácido graso omega 3 se consume mucho más rápido. Los estudios estiman que la vida media en todo el cuerpo del ácido graso omega 3 en los portadores de apolipoproteína E4 es un 77% más corta que en los no portadores, y eso se puede ver con claridad aquí. Lo que se observa es en efecto cuánto tiempo dura el ácido graso omega 3 en el cuerpo. En un portador de apolipoproteína E4, la duración del ácido graso omega 3 en el cuerpo se reduce drásticamente. La distribución se aplana por completo. Esto significa que los portadores de apolipoproteína E4 consumen el ácido graso omega 3 mucho más rápido y por lo tanto son muy vulnerables a su agotamiento. Pero aquí viene el giro crítico, con un hallazgo inesperado. Los portadores de apolipoproteína E4 podrían albergar una ventaja secreta que puede compensar las consecuencias de una utilización ineficiente del ácido graso omega 3 en etapas posteriores de la vida. Curiosamente, en los portadores jóvenes, sanos y cognitivamente normales de ApoE4, el cerebro muestra un aumento en la captación de ácido graso omega 3, no una disminución. Esto es lo contrario de lo que podríamos esperar según los datos analizados. Por lo tanto, nos encontramos ante una paradoja. Debemos entender cómo el cerebro con la variante ApoE4 incorpora más ácido graso omega 3, pero termina con deficiencia del mismo en la enfermedad de Alzheimer. Hay una manera de dar sentido a esta paradoja, y lo voy a demostrar. Pero primero presentemos algunas pruebas con datos humanos. En un estudio, los investigadores examinaron a 22 adultos de entre 19 y 65 años con diferentes genotipos de ApoE.
les administraron ácido graso omega 3 marcado radiactivamente para poder medir su incorporación al cerebro mediante un coeficiente de incorporación. Curiosamente, los portadores de ApoE4, que son los más vulnerables a la enfermedad de Alzheimer, mostraron una mayor tasa de incorporación de ácido graso omega 3 en el cerebro, especialmente en las regiones más vulnerables a la enfermedad, como la corteza entorrinal. Los autores proponen, y estoy de acuerdo, que esto podría representar un mecanismo de compensación, una forma para que los portadores jóvenes y cognitivamente sanos de ApoE4 hagan frente a la degradación acelerada del ácido graso omega 3, aumentando la captación para mantener niveles cerebrales saludables, siempre y cuando se le proporcione al cuerpo suficiente cantidad de este nutriente. Este hallazgo coincide con otras investigaciones que muestran ventajas cognitivas en etapas tempranas de la vida en los portadores de ApoE4. Por ejemplo, la variante ApoE4 se ha asociado con un mayor cociente intelectual y un mayor nivel educativo. Pero la ventaja se invierte con la edad, un caso clásico de lo que se conoce como pleiotropía antagónica, donde un rasgo que es beneficioso al principio de la vida se vuelve perjudicial más adelante. Es algo así como una filosofía de vivir rápido y morir joven. Sin embargo, si la desventaja central en los portadores de ApoE4 que aumenta el riesgo de enfermedad de Alzheimer es el aumento de la descomposición del ácido graso omega 3, en teoría, esto podría compensarse con una ingesta constantemente mayor de este ácido graso a lo largo de la vida. Ese es el punto clave, y ahí es donde concentro mi estrategia. Para los portadores de ApoE4, mantener niveles muy altos de consumo de ácido graso omega 3 podría ser una estrategia viable para contrarrestar la pérdida metabólica acelerada del mismo y mantener una cognición saludable a medida que envejecemos. Esto también explica por qué los ensayos con ácido graso omega 3 en personas con la enfermedad de Alzheimer a menudo no muestran ningún beneficio. No es que el ácido graso omega 3 no funcione. Se debe a que se introduce demasiado tarde, cuando el superpoder ya ha desaparecido. Los sistemas de transporte e incorporación se degradan con la edad. El cerebro prácticamente ha perdido su oportunidad. Por eso es tan importante la prevención, y no el tratamiento una vez que ha comenzado el deterioro cognitivo. Lamentablemente, no podemos realizar ensayos controlados aleatorios de 30 años. Debido a las limitaciones de los datos que podemos recopilar, debemos razonar a través de la fisiología de los mecanismos a partir de los primeros principios biológicos. Este suele ser el mejor enfoque del que disponemos. Es el mejor enfoque aquí, y es lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero profundicemos un poco más en las vías bioquímicas implicadas en el metabolismo del ácido graso omega 3. El ácido graso omega 3 y otras grasas poliinsaturadas, como el omega 3 y el omega 6, entran en la clase de grasas llamadas grasas poliinsaturadas. Se almacenan en las membranas como fosfolípidos. Luego, existen enzimas llamadas fosfolipasas, A2, que liberan estas grasas poliinsaturadas para que puedan ser utilizadas en las vías metabólicas. Existen diferentes tipos de fosfolipasas A2. Comencemos con la fosfolipasa A2, independiente de calcio, y la fosfolipasa A2 secretora. Estas liberan preferentemente el ácido eicosapentaenoico y el ácido graso omega 3, que son omega 3, lo que lleva a la creación de mediadores pro-resolutivos antiinflamatorios como los que mencionamos antes, las resolvinas, las protectinas y las neuroprotectinas. Estos curan el cerebro y disminuyen la inflamación. Por el contrario, la fosfolipasa A2 citosólica se dirige a los omega 6, lo que lleva a la generación de compuestos principalmente proinflamatorios como los leucotrienos y los tromboxanos. El punto clave es que la variante apolipoproteína E4 desplaza el metabolismo de los lípidos cerebrales hacia la vía de la fosfolipasa A2 citosólica y el omega 6, lo que favorece la inflamación y el estrés oxidativo, acelerando el daño cerebral. Esto orienta al cerebro hacia la neurodegeneración. El aprendizaje clave es que se debe inclinar la balanza de nuevo a favor de las vías del omega 3, y esto se puede lograr en gran parte
aumentando la ingesta y los niveles de omega 3 en el cerebro. Con respecto a los niveles de omega 6, debemos analizar si reducirlos ayudaría a mejorar el equilibrio, aunque este tema puede resultar confuso. En general, los niveles más altos de omega 6 se asocian con mejores resultados de salud en la población general. Esto se observa tanto en la sangre circulante como en tejidos como el tejido graso. Sin embargo, estos datos no tienen en cuenta las diferencias genéticas como la variante apolipoproteína E4, y la situación se complica aún más por el contexto en el que se consumen los omega 6. Por ejemplo, las nueces como alimento entero son ricas en omega 6, pero también contienen omega 3, antioxidantes, polifenoles y otros compuestos protectores. Por lo tanto, en forma de alimentos enteros, el omega 6 suele venir bien acompañado, lo que probablemente favorece la salud sobre el daño en la mayoría de las personas. Aún así, no podemos descartar la posibilidad de una sobrecarga de omega 6, especialmente en los portadores de apolipoproteína E4. Por lo tanto, la respuesta más honesta sobre la cuestión del omega 6 es que no lo sabemos. Pero este es mi enfoque práctico. Priorizo mi ingesta de omega 3, especialmente el ácido graso omega 3. También incluyo grasas monoinsaturadas saludables como el aceite de oliva virgen extra, como fuente principal de grasa. Y evito los aceites industriales procesados, como el aceite de soja, el aceite de maíz y el aceite de semilla de uva, donde las grasas omega 6 han sido extraídas, oxidadas, dañadas y calentadas cíclicamente. Así que, a nivel general, me centro en la calidad y el contexto más que en la cantidad en lo que respecta al omega 6. No evito las fuentes de alimentos enteros como las nueces o el sésamo. Estos alimentos ofrecen un espectro de nutrientes que probablemente compensen los inconvenientes teóricos del omega 6. No obstante, si alguien decide, por extrema precaución, reducir los niveles de omega 6 al ser portador de apolipoproteína E4, creo que es una opción defendible. Pero evito por completo estos aceites industriales ricos en omega 6 oxidados y dañados, y sus derivados dañinos, como el 4-hidroxinonenal. Y, lo que es importante, monitoreo mis niveles de omega 3 y mi equilibrio de omega 6 a 3 usando Omega Quant para rastrear mi índice de omega 3 y la proporción de 6 a 3. Ambos son perfectos. Esto es como el viejo dicho sobre el árbol que cae en el bosque sin nadie alrededor para escucharlo y su sonido real. Si como nueces cargadas de omega 6 y mi proporción de omega 6 a 3 sigue siendo óptima, el resultado es evidente. Esto demuestra una clara convicción de que los omega 3 son beneficiosos para nuestra salud. Desafortunadamente, lo normal en nutrición no significa necesariamente lo óptimo. Con esto, permítanme pasar a mi protocolo personal. Como alguien que porta 2 copias de apolipoproteína E4, me tomo todo esto muy en serio. Esto es lo que hago. Como pescado graso bajo, en mercurio a diario. Sí, a diario, principalmente sardinas y salmón rojo. Mi marca favorita de sardinas es Fishwife, conservada en limón y aceite de oliva virgen extra. Son deliciosas, aunque un poco más caras. Además, Wild Planet es una excelente opción económica. Ambas vienen en latas libres de bisfenol A, lo cual es importante. Y las sardinas son pescados con muy bajo contenido de mercurio. Con frecuencia surge la pregunta sobre mis niveles de mercurio. Hay un dato estadístico para recordar esto con claridad. Se deben comer 77 porciones de sardinas para igualar el mercurio en una sola porción de pez espada. Así que las sardinas son realmente bastante seguras en cuanto al mercurio. De hecho, mis propios niveles están en el rango normal, y se mantienen así a pesar de comer pescado graso a diario. Simplemente soy selectivo con el pescado que como. Y también es importante señalar que las investigaciones muestran que un mayor consumo de pescado está relacionado con mejores resultados cognitivos y un envejecimiento cerebral más saludable, incluso después de tener en cuenta la exposición al mercurio.
Esto podría debido en parte a las formas neuroprotectoras de selenio en el pescado. Por lo tanto, se podría considerar la relación entre selenio y mercurio. De todos modos, además de la dieta, tomo una forma especial de ácido graso omega 3, llamada lisofosfatidilcolina ácido graso omega 3. Es un producto especializado y patentado en el que realmente creo. La marca que uso se llama Exxon Omega Max, por las razones siguientes. White. Podría deberse, let's fix that. La lisofosfatidilcolina ácido graso omega 3 utiliza un transportador especializado llamado MSFD2A para entregar directamente el ácido graso omega 3 al cerebro. Esto evita algunas de las barreras que limitan la absorción en los portadores de ApoE4. De hecho, en estudios comparativos, la lisofosfatidilcolina ácido graso omega 3 produce niveles significativamente mayores de este ácido graso en el cerebro en comparación con la suplementación estándar. En cambio, los suplementos estándar tienden a acumularse en el tejido graso. Aunque no me detendré a hablar de todos los diferentes transportadores del ácido graso omega 3, sí quiero proporcionar una justificación sólida. En cuanto a la ingesta real, no hago un seguimiento diario en una hoja de cálculo, pero sí tengo como objetivo un nivel mínimo de 2.000 miligramos combinados de ácido eicosapentaenoico y ácido graso omega 3 por día. Esto es más de lo que probablemente se necesita para la mayoría de las personas para estar saludables en general, pero es adecuado para los portadores de ApoE4. Al menos ahí es donde concentro mi estrategia. Quiero ser cauteloso, por lo que opto por dosis más altas. Y como una mención rápida, también tomo una microdosis de orotato de litio de 5 miligramos al día por sus efectos neuroprotectores. Para aquellos de ustedes mayores de 40 o 45 años, también podrían considerar los protocolos de aumento de NEA para la prevención del Alzheimer, que he cubierto en detalle en otros contenidos. Para resumir, sé que hemos repasado mucho, pero la enfermedad de Alzheimer comienza mucho antes de los síntomas, incluso antes de que la amiloide y la proteína tau comiencen a acumularse. Comienza con disminuciones en el metabolismo de los lípidos cerebrales. Y para aquellos con el mayor riesgo, los portadores de ApoE4, esto significa que el ácido graso omega 3 no es opcional, sino de vital importancia. Y aunque es posible que nunca tengamos ensayos controlados aleatorios perfectos, la fisiología aclara varios puntos. El ácido graso omega 3 apoya al cerebro de maneras estructurales, metabólicas y antiinflamatorias. En definitiva, no puedo cambiar mis genes, y ustedes tampoco pueden cambiar los suyos, pero puedo ser proactivo y cambiar lo que hago conociendo mi perfil genético. Considero que esto es una herramienta de control y superación. Gracias a todos por escuchar. Espero que esto los anime a reflexionar más profundamente sobre lo que significa tener una verdadera salud metabólica. Recuerden dejar un me gusta, suscribirse y compartir su propia historia. Gracias de nuevo por vernos.